Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga en esta tarde. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del papel del liderazgo cristiano en tiempos de crisis. Eh, es importante recordar eh, la vida de Jesús cuando habla en Juan capítulo 16, 17. Eh, de hecho, Jesús había pasado tiempos de crisis. En el capítulo 16 habla de su muerte. En el 17 empieza este, este tiempo de crisis. Entonces creo que cada líder, mmm, cada ministerio, pasamos nosotros eh, tiempos de crisis. Y como líderes nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar en tiempos de crisis? ¿No? Sabemos que el liderazgo es grupal, ¿no? Y, y debemos justamente fortalecerlos a todos. ¿Cómo? ¿Qué cualidades debe tener el líder para confrontar estas situaciones que de alguna manera pues afecta al líder y afecta a los demás? Entonces es importante que el líder sepa manejar esta situación de la mejor manera, porque sabemos que Dios nos ha puesto en ese lugar para que podamos liderar de la mejor manera. Entonces, a ver, vamos a hablar de que nosotros como líderes debemos influir a todos, debemos, de hecho, pintar cuadros de esperanza en tiempos de crisis. Debemos poner esperanza en el corazón de los hombres. En este caso, tenemos que colocar una visión, a pesar de las circunstancias que estén pasando, darles una visión, ¿no? De lo que va a ser su vida. Debemos ser buenos artesanos en palabras que traiga fe y esperanza en estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces, es bien importante como líderes nosotros colocar fe en el corazón del hombre, a pesar de la tormenta, a pesar de cualquier situación que estemos pasando, como iglesia. Entonces, y dar esperanzas. Es importante que también nosotros como líderes debemos ser un líder entusiasmado, ¿no? De hecho, es... mmm, nadie, de hecho, va a seguir a un líder con una actitud negativa, con una actitud siempre de pesimismo, sino que debemos ser esos pioneros de, a pesar de la situación, debemos nosotros guiarlos, decir que las cosas van a mejorar, que las cosas son temporales, que las cosas no son eternas, que los líderes de la Biblia mismo pasaron situaciones así y, y tuvieron que tener la actitud para poder ser ese referente y ese ejemplo más que todo de líder que Dios está buscando en nosotros, ¿no? Entonces, y esto lo tenemos que hacer justamente hasta que los demás tengan un mejor vestido, hablando de esperanza, de fe, de que ellos puedan ser investidos, de una fe que les pueda mostrar que las cosas buenas van a llegar y que lo que están pasando son cosas temporales. Entonces, entendamos esto, es muy importante, ¿no? Que tomemos en cuenta esto como líderes. Pero en tiempos difíciles es más caótico, ya que, por ejemplo, ya que nunca hemos caminado justamente en estas situaciones, ¿no? Y también nosotros como líderes también estas situaciones nos cuesta atravesar. Por eso es bien importante, tanto para el líder, más que todo,
¿Cómo debe manejar estas situaciones? ¿Qué actitud debemos tomar? Por algo Dios nos ha puesto en el liderazgo. Aun cuando el pueblo esté desanimado, tú debes mantener tu fe en Dios, debes mantener tu esperanza en Dios. Y eso es lo que debemos nosotros transmitir a la iglesia en estos tiempos. Es bien importante que podamos identificar también como líderes cuáles son las debilidades en esos tiempos de crisis, cuáles son sus amenazas y conocer muy bien el redil para que podamos apoyar, darles ayuda espiritual, material y todo lo necesario para que podamos cuidar del rebaño. Entonces, es bien importante que nosotros podamos identificar, ¿no? Cuáles son estas amenazas, estas debilidades que tiene el pueblo, ¿no? Como líderes debemos ser más intuitivos, ¿no? De hecho, es bien importante esto para todo líder, ¿no? Entonces también podemos dar algunos consejos, unos 5 o 6 consejos que voy a mencionar en este video, que seguramente les va a servir también a algunos líderes que están manejando sus congregaciones. Entonces, uno de los primeros consejos es que debemos mantener la calma, ¿no? En medio de la tormenta, mantener la calma. De hecho, Jesús cuando estaba en el mar, él fue un líder que había mantenido la calma. De hecho, él estaba ahí, tranquilo. Muchas veces nosotros como líderes no nos podemos alarmar. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Imagínate, tú como líder estés tan alarmado, tan preocupado, y estés ahí como los 12 discípulos, ¿no? Jesús los estaba enseñando. Y creo que Jesús es uno de nuestros mayores ejemplos como líder, ¿no? De hecho, muchas empresas, compañías que hablan de liderazgo siempre colocan a Jesús como un gran líder, ¿no? En el mundo secular, en el mundo espiritual, mucho más nosotros debemos aprender de Jesús, que Él es un líder, ¿verdad? Ejemplo. Él predicaba y practicaba lo que predicaba, ¿no? Entonces, debemos mantener, como líderes, debemos mantener la paz. La paz, y debemos buscar esta paz en privado. La Biblia dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Debemos estar quizás orando, meditar, no sé. Cada uno tendrá su manera de poder encontrar esta paz y transmitir esta paz en medio de la tormenta. No podemos estar ahí quizás. De hecho, nosotros sabemos que un tiempo pasamos como iglesia, el mundo pasó un tiempo de crisis que era la pandemia, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros no nos alarmemos. Siempre van a venir siempre van a venir tiempos de crisis para la sociedad, para la iglesia. Y nosotros como cristianos pues debemos aprender a mantener la paz. 2, tenga plena confianza en quién es usted, ¿no? Es decir, que usted no es un neófito, no es un novato. Usted ha sido puesto por Dios y tiene la cobertura de Dios. Dios le ha puesto a usted como líder ahí para que pueda dirigir. Usted tiene que tener confianza en Dios y en usted mismo, porque por algo Dios le ha puesto ahí. Entonces es bien importante agarrarse de Dios y saber que Dios nos ha puesto ahí. Mantener la fe. 3, otro de los consejos sería, dependa en la paz del Señor, que proviene del Señor. Depender en la paz que proviene de Dios. Perdón. Es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos depender del Señor. 4, debemos saber
escuchar a los miembros agresivamente, sus problemas de los hermanos en este caso, ¿no? Es bien importante esto como líderes, escuchar y darles los consejos, si hay que orar, si hay que ayunar con ellos, si hay que apoyarlos, hay que visitarlos. Es bien importante que nosotros sepamos escuchar, no solamente aconsejar, es escuchar. Es bien importante que esto nosotros lo practiquemos, porque muchas veces nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar a la gente. Entonces es importante que nosotros podamos escuchar. 5. Hagamos preguntas. Entonces debemos en este caso preguntar todo el tiempo. Es mejor en este caso ser ignorantes 5 minutos, como dice, a que ser ignorantes toda la vida, ¿no? Debemos preguntar a nuestros hermanos, ¿no? Las situaciones, cómo están, qué están haciendo, porque muchas veces no sabemos qué están pasando, por ejemplo, ellos. No conocemos su situación económica, su situación, su salud, su matrimonio, etcétera, etcétera. Debemos aprender a preguntar, ¿no? Entonces, y el último de los consejos, y con esto ya voy terminando, es que seamos una presencia de paz. Debemos nosotros, por la posición que tenemos, debemos traer paz y no confusión. Jesús fue ese hombre que traía paz en medio de la tormenta. Tú y yo debemos aprender a liderar en medio de la crisis. Que Dios nos pueda dar también esa sabiduría y esa madurez para que podamos ser buenos líderes en medio de la tormenta, ¿no? Así que, hermanos, que Dios los bendiga, muchas bendiciones. Me despido, su hermano Elías Alba, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Bendiciones a todos. Shalom.